¿Qué tan equilibrada sentís que está tu vida entre las tareas, las obligaciones, el tengo que en tu cabeza, tengo que, la familia, los amigos, el tiempo para ti mismo, para ti misma? ¿Cómo ves esa relación? ¿La sentís en equilibrio, en igualdad o hay una parte que está pesando más? Me acuerdo cuando estaba trabajando en las diferentes multinacionales, sobre todo en la primera. Por ahí mi padre, mi madre o mi hermano me llamaban, no había celulares, WhatsApp. Y me acuerdo de haberles dicho que no me llamen al trabajo porque estaba trabajando. Como si no hubiera espacio para otra cosa. Como si no existiera un ser por detrás, con familia, con amigos, donde no me permitía una pausa, era como un avatar de productividad máxima y de que no había espacio para un respiro. Me acuerdo que de esa forma vivía, con esa intensidad constante, tratando de no reconocer que necesitaba una pausa. Un día estaba en Buenos Aires, en la época que estaba trabajando para una multinacional francesa y al mismo tiempo estudiando un máster en finanzas. Y estaba como en ese ritmo de trabajo intenso. Salía del trabajo, me iba a la facultad. Y así pasaban los días, las semanas. Y un día mi madre me vino a visitar, sale a comprar algo para desayunar y a la vuelta me dice, mirá, pasé por un café y había un filósofo hablando. Era como un café filosófico. A la otra semana voy y ya cuando entré es como que algo sentí. Había un clima muy lindo, todo gente mayor y eso ya me daba una señal, ¿no? Como si solo la gente mayor se pudiera permitir una pausa. Y me siento a escuchar al filósofo y él empieza como a leer un texto y a reflexionar, leer una frase, hacer una pausa, reflexionarla. Y eso me fue haciendo bajar las revoluciones y conectar con un lado mío que quería salir a los gritos, pero que yo no lo estaba escuchando. Esa pasión por aprender, por preguntarme cosas, por darle espacio a esa curiosidad natural de entender cómo funciona este mundo, cómo funciono yo como ser humano, cómo conocerme mejor a mí mismo. No nos enseñan a preguntarnos sobre eso, ¿no? Nos enseñan a ser un buen alumno, a ser un buen empleado, pero cuando hablamos de ser un buen ser humano en toda su dimensión, la verdad que no había sentido un ambiente que me generara esas preguntas o que me generara la curiosidad o me mostrase ese camino, ¿no? Y ese espacio era como un lugar en donde sentía que eso podía florecer. Entonces empecé a ir todos los sábados y era increíble cómo fluía, no sentía juicios, no sentía qué van a pensar. Eso me fue trayendo otra perspectiva sobre el trabajo, sobre las pausas, la importancia de estar conectado conmigo mismo antes de conectarme con la empresa, mi equipo, la visión de la empresa o el desafío, el objetivo, sino que había algo muy poderoso en primero entenderme más a mí mismo para después ser mucho más efectivo. Todo ese esfuerzo que yo ya traía, esa disciplina, esa intensidad de querer siempre mejorar, de querer siempre demostrar que podía más. Hay que tener cuidado con que ese esfuerzo sea un esfuerzo efectivo, sea un esfuerzo en donde no disipemos tanta energía, sino que la concentremos en aquello que realmente importa o de la forma que importa. Valorar mucho el esfuerzo y trabajar ese aspecto, pero tener mucho cuidado con hacerlo de la forma adecuada. Cuando sentí mi equipo y yo me sentí en mi máximo potencial, fue cuando logramos esa conexión, cuando nos íbamos a un lugar totalmente fuera de la oficina, a un refugio que era solo nuestro, practicábamos la respiración, ejercicios de yoga y eso recargaba al equipo. Aparecía la innovación, la creatividad, como que veía al equipo en otro nivel. Y fui generando esa capacidad de ir midiendo como cuando vemos el celular que está con poco porcentaje de batería y empieza a quedar en
rojo. Iba detectando cuando ya era el momento de recargar. Me acuerdo alguien de mi equipo porque nuestra oficina era toda con vidrio, entonces se veía desde afuera. Y yo hice un ejercicio de respiración, de cerrar los ojos, y una persona del equipo me dice: pero Ernesto, mi equipo me está mirando afuera y va a sentir que no estamos trabajando. Y eso como que fue un choque de realidad, de verme a mí mismo en ese juicio y al mismo tiempo darme cuenta de lo absurdo que era, ¿no? O sea, ¿cómo que no estamos trabajando? Estamos recargando la energía. Es como pedirle al celular que funcione todo el tiempo sin ponerlo en el enchufe en la noche y recargarlo. O sea, no hay manera. O querer que seamos una máquina de productividad y que ni siquiera nos demos el tiempo de dormir, de descansar, de respirar. Era como algo medio básico. De mi parte muchas veces sentía miedo de hacer el ridículo, miedo de que piensen que era un Buda ahí que estaba en el medio de la montaña en vez de estar con los pies en la tierra porque necesitábamos que el flujo de caja diera tal número. Y no es que no estaba conectado con eso, pero intentaba verlo desde un nivel un poco más sistémico y ver el todo y ver cómo al lograr esa conexión y superar esas barreras que yo mismo me creaba, sentía cómo el equipo lo valoraba y daba ese espacio para una mejor versión individual y colectiva, ¿no? Aprendiendo que era más importante generar micropausas durante el día que esperar a quemarme y tener que quedarme 3 días en cama después porque me había agarrado una gripe. Y bueno, fue adquiriendo buenos hábitos, como si pueda hacer una reunión caminando en la naturaleza. Prefiero hacerla de esa forma y no encerrado en una oficina. En vez de ponerme en la agenda una reunión atrás de otra, como si mi agenda fuera un Tetris que no puede quedar ni un espacio vacío, me ponía las reuniones con algunos minutos entre una y otra para provocar esa pausa. Y veía cómo eso se traducía en una vida más equilibrada, en cómo luego cuando llegaba en casa la dinámica fluía diferente, me sentía más equilibrado, me sentía más presente. Me acuerdo muchos momentos de estar pero no estar, de estar en una cena y no estar conectado, ir a buscar a mis hijos al colegio y perderme hermosas oportunidades de generar diálogos y conexión, de darme cuenta que los últimos minutos en la noche antes de que se duerman es súper importante. Es un momento de explorar el día que tuvieron, explorar si tuvieron miedos, si tuvieron desafíos, si se sienten con algo, que sientan que están pidiendo ayuda, ¿no? Y darme cuenta y conectar con eso. Y eso vale muchísimo más que cualquier logro profesional. ¿Qué nos llevamos en la vida? No nos llevamos los títulos, el cargo que tuvimos en la empresa o los emails del jefe que te felicitó. Eso no sirve de nada. Al final te llevas las relaciones, cuánto aprendiste a sentir amor, a dar amor, cuán importantes fueron las palabras que alguien te pudo haber dicho o cuánto pudiste haber ayudado a alguien a superar un desafío. Y eso es lo que te queda. Y me acuerdo de todos esos momentos y siguen siendo como un punto de alerta, ¿no? Cuando voy a ver a mi hijo a jugar al fútbol, no estar al mismo tiempo con el celular o algo que lo quiera filmar o quiera estar documentando algo de él. Si voy en el auto porque los voy a buscar, generar conversaciones genuinas, no el típico, bueno, ¿cómo le fue? Sino, ¿sentiste miedo? ¿Ayudaste a alguien? ¿Alguien te ayudó? Otro tipo de preguntas que pueden llevar a un buen puerto, a una conexión diferente. Lo mismo con amigos, no esperar a sentir un problema para llamar a alguien, simplemente un ¿cómo estás? Tener esa conciencia de cómo incorporar esos hábitos, hacer que en tu día a día exista mucho más ese balance, desde que te levantás, dedicándole un tiempo al silencio, a agradecer, visualizar cómo querés que sea tu día, estirar, hacer ejercicio, por mínimo que sea, y luego ver en el día cómo vas incorporando esos bloques de familia, amigos, salud. Y después viene el trabajo y sí, también tiene que estar el esfuerzo, la dedicación, el crecimiento profesional, pero sin dejar de lado ese crecimiento personal y en vez de ir solamente por un título de mejor profesional, en paralelo ir por ese título de mejor persona, de mejor ser humano.
Bueno, y seguimos caminando juntos. Recuerden que esto se trata de ustedes. Me encantaría leerlos en los comentarios, los caminos que ustedes van optando, las reflexiones que les va dejando. Muchas gracias por la compañía y a seguir caminando juntos.